Clase uno, sigo con la parte 2, un poquito de teoría de sustantivos. Regla de oro, se escribe siempre con mayúscula. Esto está muy bueno porque cuando vamos a los textos los identificamos rápidamente. Entonces cuando tenemos que hacer el análisis para encontrar, no sé, el sujeto, etcétera, es una ventaja también conceptual porque podemos entender rápidamente un golpe de vista de qué va el texto. Bien, no sé qué pasará en el futuro con esto que les decía, ¿no? WhatsApp, etcétera. Escribir rápido en minúscula desaparecerá, ¿no? Pero los textos quedan y para nosotros eso es una ventaja, ¿no? Los textos de filosofía ya están, así que de los clásicos, bueno, está buenísimo eso como ventaja. En el alemán hay 3 géneros, ¿bien? Masculino, femenino y neutro. Esto lo complica bastante al idioma, ya van a ir viendo. Sobre todo por ahí cuando uno quiere aprender a hablar alemán, escribir alemán, todas las otras competencias del idioma. Porque bueno, al tener casos también hay que ir declinando y esto lo va haciendo mucho más complejo, pero por ahí cuando uno trabaja con textos es un poco menor la complejidad. Entonces tenemos los 3 géneros, masculino, femenino, neutro, der, die, das. En el nominativo, ¿sí? Der es masculino. Pongo acá ejemplos, ¿no? Para el artículo definido. Lo, se podría decir, el artículo definido, que aparece junto con el sustantivo. Empecé hablando de sustantivos, pero estoy hablando de artículos ahora. Bueno, bastante obvio, ¿no? Der Baum, acá vemos como Baum, árbol, se escribe con mayúscula, y acá vemos el artículo al lado, es masculino. Y lo que les quería decir acá con el das traducido como lo, haciendo esta equivalencia con el castellano con el lo, bueno, relativo, porque como ven acá tenemos das Herz es el corazón, no voy a traducir como lo corazón, no tiene sentido eso, ¿no? Entonces hay una coincidencia ahí en el castellano con el artículo definido masculino. En el alemán es der y das también. Em, pero acá lo que se aprecia claramente se escribe primero en mayúscula, ¿no? Vemos en los 3 casos, der Baum, die Sonne, das Herz, y cómo cambia también el artículo. Por ejemplo, acá, die Sonne, el sol en alemán es die Sonne, femenino, mientras que Luna, por ejemplo, der Mond es masculino. Esto hay gente que le llama la atención, yo creo que los de filosofía y letras y demás de humanidades no, porque ya están familiarizados con las teorías, no sé, convencionalistas del lenguaje, no quiero entrar en eso. Es así, en alemán es die Sonne, el sol, y es der Mond, la luna, y nadie piensa en eso. O bueno, sí, no sé. Y hay una sola forma de plural que es die. Los, las, etcétera, es die en alemán. Reglas para entender, esto tiene su complicación, el alemán, reglas para entender cuándo son femeninos, masculinos o neutros en el alemán. Muchos piensan, ¿hay reglas? Bueno, no hay reglas, dicen algunos. Sí hay reglas. Lo que pasa es que son reglas generales, no son reglas absolutas que nos permiten entender a partir de la terminación de la palabra, del sustantivo, cuál es el artículo, saber si es masculino, femenino o neutro. Generalmente las palabras que terminan en e, y acá me remito a die Sonne, son femeninos, pero no siempre. Por ejemplo, el nombre es der Name, nombre en el sentido de nombre como, por ejemplo, der Name, Martín, Claudia, etc. El nombre propio, sería en este caso, es masculino, ¿no? Tiene el artículo del masculino, der, y termina en e, el sustantivo. Es masculino. Pero generalmente, o sea, si tienen que arriesgar también de una palabra ahí en el texto, no saben, no tienen diccionario, cosa rara que les pase, pero no sé, un examen, y termina en E, yo me jugaría porque es femenino. ¿Bien?
Los que son siempre femeninos, y esto sí vale como regla absoluta, podría decirse, son los que terminan en ung, heit, kait, etcétera, et. Y esto para los de filosofía está bueno porque hay un montón de palabras, ¿no? Como terminas en ung, ya vamos a ver una lista enseguida. Heit, ¿no? Freiheit, la libertad, por ejemplo, es die Freiheit. Ung, como Wahrnehmung, ¿no? La percepción. Shaft son sustantivos abstractos generalmente. Yo no me aprendo esta lista de memoria, lo que pasa generalmente es que uno va al texto, lo ve un montón de veces, aparecen un montón de palabras así de este tipo y uno ya va induciendo solo la regla general que te lleva a saber que ya ves una palabra en ung y ya no dudas más, es femenino. Masculino, bueno, en er generalmente son, creo, no sé si todas las palabras terminadas en er, a ver si todas, no sé en este momento si todas las palabras terminadas en... No, die Nummer, por ejemplo, ¿no? Die Nummer, que es como el número telefónico, porque por ejemplo para el número 1, 2, 3, 4, 5 existe otra palabra, es die Zahl, ¿no? Pero die Nummer en ese sentido es femenino, o sea, termina en e y sin embargo tiene el artículo die. Pero generalmente las palabras que terminan en er llevan el artículo, son masculinos, quiere decir llevan el artículo del masculino, der. Nominativo, voy a insistir en esto, en nominativo, porque en otros casos, como por ejemplo el dativo o el genitivo, der, vamos a ver, es femenino. Es un idioma trans, el alemán. Para los que dicen que es tan rígido y no sé qué, y bueno, el autoritarismo, el alemán, mentira. Me fui por ahí. Bueno, en Ling, en Or, en Ismus, este es importante, Ismus, porque están las corrientes filosóficas, ¿no? Positivismus, empirismus, etcétera, son der. Después los que provienen de un verbo, pero les falta el final. No sé, no se me... Yo puse küssen acá, no se me ocurría nada más filosófico, o nada más filosófico que küssen, que es besar, ¿no? Besar, por ejemplo, el verbo, ¿no? Y después tenemos kuss, sin la U, fíjense, ¿no? Küssen y kuss. O sea, viene de un verbo, pero le falta la terminación, la desinencia esta del infinitivo, es der Kuss. O sea, van a ver este tipo de palabras que las reconocen porque dicen, ah, mira, esta es como el verbo küssen, pero no tiene el final, Kuss, der Kuss. ¿Qué otra? A ver, no sé, ya van a ir apareciendo y yo voy a ir teniendo esto en cuenta para remitirlos a esta clase 1 parte 2 y decir, ah, miren, acá aparece uno de esta clase. Los neutros. Si estos son reglas absolutas, ¿no? Gen, terminados en gen, terminados en line, ¿no? Como Fräulein, que es una palabra que ya no se usa en alemán, pero por ejemplo Mädchen, que es como la chica. Ein Mädchen es como una chica, no sé, en la edad de 7 años, por ejemplo, es un das Mädchen, entre 4 y 7 años, ¿no? Más o menos. Es das Mädchen, la chica. Fräulein, decía recién, es como una palabra antigua, ¿no? Es allá de la época, no sé, de Freud, del siglo XIX, ya no se usa. Fräulein es como señorita, una cosa así. Es das Fräulein. Es porque, digamos, no se usa porque estos son diminutivos, ¿no? Gen y Lein son como los diminutivos en alemán. Y bueno, obviamente tienen una especie de carga peyorativa. Por ejemplo, Martinchen, ¿no? Martinchen es como Martincito, pero en el gen este hay como una cuestión de desvalorización del Martincito, pero no en un sentido cariñoso como tienen en el español. Y bueno, por eso es que ya Fräulein no se usa más. Mädchen sí.
Em, los sustantivos terminados en ¿no? Les pongo acá, por ejemplo, compositum, porque vienen del latín, son todos neutros, o sea, van con das, ¿sí? Ment, porque muchos vienen del francés, ¿no? Engagement, por ejemplo, ¿no? Das Engagement. A ver, capaz que hay una palabra alemana, ahora no se me ocurre ninguna, pero me parece que vienen del francés estas que terminan en ment y son neutros. Palabras de otros idiomas, bueno, del inglés típico, ¿no? Das Hobby, das Internet. Y verbos sustantivados. Por ejemplo, das Denken. ¿No? Denken es un verbo, ¿no? Pensar. Pero sustantivado, el pensar. Das Denken, das Sprechen, hablar, ¿no? El hablar, ¿sí? Son neutros. Se los dejo ahí. Después, como les decía yo, esto lo subo a un grupo de Facebook y un poquito más prolijo quizá después, para que todos puedan... La idea de estos videos también era, yo voy un poquito rápido en la explicación, cada uno pone pausa, si se cansa se va a tomar un café. Yo estoy tomando un café acá ahora mismo. En los otros videos no lo hago, pero se me enfría. ¿Qué les decía? Sí, tienen para ir repasando esto, ponen pausa, lo ven de nuevo, lo ven a la hora que cada uno quiera. Esta era un poquito la idea, no romper un poco con eso, el autoritarismo, no, no me gusta. Fui a dar clase y no me gusta. Y aparte me parece bueno esto de los espacios virtuales, qué sé yo, más para aprovechar un poco, ¿no? Bien. Bueno, esto ya todo el mundo lo sabe, lo que estoy diciendo. Los masculinos, como les decía, los que terminan en er. Acá tengo lo que les mencionaba antes, digamos, cuando explicaba esta, decía siempre femeninos, y tienen estas terminaciones, ung, heit, geit, shaft, etc. Acá les pongo algunos ejemplos más concretos para que ya vayan viendo, y muchos son de filosofía, otros son de, no sé, no se me ocurría nada de filosofía, ponía, no sé, lo que veía en el diccionario o que me venía a la cabeza. Por ejemplo, estos con y les pongo acá un signo de admiración porque, como les decía, no siempre, ¿no? Acá les había dicho der Name y acá hay otro, der Phosphorsäure. Fíjense la A con umlaut, acá A con umlaut y la... perdón. A con umlaut, esta combinación, el diptongo, ¿no? Es hoy como en Träumen, que habíamos visto en el video de la clase anterior, ácido fosfórico, del Phosphorsäure. Esto es lo que se llama un compósita. El alemán tiene esto, ¿no? Muy filosófico para algunos de... Yo creo que por eso se dice el alemán es un verbo, un idioma filosófico, bla, bla, no sé qué. Yo no creo en eso de que en el idioma esté la filosofía contenida, porque eso lleva a, bueno, tesis como, por eso los alemanes pueden filosofar y los que hablan en castellano o en wichino, o sea, para mí realmente yo no comparto esa idea. Yo creo que lo filosófico del alemán viene por este tipo de herramientas, ¿no? Que lo hacen muy útil y por ahí práctico. Y esto que les decía, compósita se llama, o sea, palabras compuestas a partir de una combinación de sustantivos, sustantivos con adverbios, con adjetivos. Hay toda clase de combinaciones posibles, ¿no? De mixturas posibles. Por eso le digo, el alemán no es conservador. Tiene acá esto, por ejemplo, ¿no? Tiene dos sustantivos, a ver, creo, fosfo, sí, fosfo, ¿no? Que viene del griego, bueno, fos, luz, ¿no? Fosfo, soire, de ácido, y fosfórico, o sea, tiene esa combinación. Y van a ver que en el alemán, yo lo pongo por acá más adelante en algunos videos cuando veamos compósita también, ¿no? Acá, miren, estos son compósita, eso es una palabra en Alemania. Acá yo lo pongo esta que es muy común, ¿no? En el lenguaje de los estudiantes, BAföG, ¿no? Es una especie de beca, lo que todo el mundo dice BAföG, y
seguramente si les preguntamos a la gente en Alemania ni saben qué es Bundesausbildungsförderungsgesetz. ¿No? Esto es toda una palabra, yo la fui separando acá con estas barritas para que vean cómo van metiendo palabra, 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 palabra y arman un gran concepto. En filosofía igual yo no vi nada así tanto, me parece que esto viene más del vocabulario, ¿cómo se dice esto? Estoy un poquito cansado, pero bueno, son cosas estas de oficina, ¿cómo se dice? No me viene la palabra ahora. Bueno, compósita, ¿bien? Sustantivos, estamos viendo. Terminado en femenino, disorgue. Disorgue es la cura en vocabulario filosófico de Martin Heidegger. Disorgue es la cura, pero para el común de los mortales, sorgue es preocupación, ¿no? Preocupación. Bien. O sea, o preocuparse por algo es ich mache mir Sorgen, ¿no? Que pueda pasar algo malo. Die Rede también lo traducen en el vocabulario de Heidegger, es el habla. El habla. El discurso también puede ser. Die Geschichte, la historia. Fíjense cómo todas terminan en E. Die Kehre es la vuelta, también en la filosofía de Heidegger, posterior a ser y tiempo, ¿no? El viraje, traducen algunos, como un cambio de rumbo, etc. Die Schwelle es como el umbral, ¿no? Umbral. De nuevo acá, ¿no? Es el umbral, pero bueno, en alemán es femenino, en el nominativo, die Schwelle. Terminadas en Tour, digo, estas son las que aparecen siempre en femenino. Me parece que las terminadas en Tour son todas femeninas. Die Kultur, die Natur, die Struktur son bastante transparentes, ¿no? En el sentido. Y no sé si hay falsos amigos, ¿bien? Esto, ¿no? Que parece que significan lo mismo, pero no. Las terminadas en I también son siempre femeninas, ¿no? Die Kategorie, die Theorie, die Philosophie, die Anthropologie, die Psychologie, die Phänomenologie, die Tragödie. Tragödie, ¿no? No se dice Tragödie, sino Tragödie. Die Aufklärung, la ilustración, ¿no? El periodo. Erfahrung, estas también son todas femeninas siempre, o sea, van con die en nominativo. Die Erfahrung, die Bedeutung, el significado. Erklärung, la explicación. Wahrnehmung, percepción. Aufhebung es, bueno, Hegel, ¿no? Aufhebung, no me acuerdo cómo se traduce. La Aufhebung es como la superación, ¿no? De la superación dialéctica de los términos en conflicto, afirmación, negación. Negación de la negación sería la Aufhebung, no la Aufklärung. Weltanschauung, ojo cómo se escribe acá, ¿no? Anschauung, porque esto es como también compósita. Tiene acá parte Welt es mundo. La Anschauung, anschauen, ¿no? Esto es del verbo anschauen, de ver, mirar, y después la terminación ung. Weltanschauung es, no sé, hay un montón de formas de traducirlo. Visión de mundo, concepción de mundo, no sé. Vayan a los diccionarios de filosofía, al Slavy Grossman, como les decía, y hay un montón de acepciones del término. En ¿no? Causalität, también todas femeninas. Creo que no les dije esto cuando hablamos un poquito de la pronunciación. La S es hay veces que es con la voz o sin la voz, como la Y, ¿no? Por ejemplo, acá en Salta decimos yo, o sea que es como con la voz, ¿no? Y en Buenos Aires es sh, ¿no? En alemán se da esto, la S con la voz o sin la voz, stimmhaft y stimmlos. Causalität, tiene la voz, no es caus como decimos nosotros,
sino Kausalität. Y cuando aparece la doble S es sin la voz. Kausalität. Rationalität. La T esa es tz. Rationalität. Femenino también, die Rationalität. Die Realität. Die Temporalität. Pues estás con Kite, ¿no? También siempre femenino. Sustantivos abstractos. Die Zeitlichkeit, ¿no? La temporalidad. Poralidad. O sea, la idea es que tengan un vocabulario. Estos tienen que servir como paradigmas, ¿no? Aparece una palabra terminada en kite y yo digo, es como Zeitlichkeit, tengo un modelo. Aparece una con et, es como Kausalität. Yo les pongo acá vocabulario de filosofía que a mí me resulta. Yo traté de buscar cosas generales como si esto Kausalität o acá Freiheit, ¿no? En kite, no sé, puse lo primero que me vino a la cabeza por mi investigación, Zeitlichkeit, temporalidad. Pero bueno, ustedes pueden elegir otra, ¿no? Kite como Bedeutsamkeit o Unheimlichkeit, que es una palabra linda, ¿no? Lo inquietante, lo siniestro. Bueno. Y se aprenden esa palabra. Freiheit, acá también las terminan en Heit, también siempre femenino. Ich, también muy importante para el vocabulario técnico, ¿no? Dialectic, Hermeneutik, ¿no? No es Hermeneutik, este es el diptongo oi en alemán, como Deutsch, como Freud, Hermeneutik, Metaphysik, la I es como una U, ¿no? Metaphysik, Kritik, como Kritik der reinen Vernunft, crítica de la razón pura. Vernunft, acá, terminada en Unft, también son Zukunft, futuro. Vernunft es razón. Estas no les puse nada. Bueno, esta qué linda, Unverborgenheit, ¿no? La verdad en el sentido de desocultamiento. Bueno, estas no les pongo la traducción porque es bastante obvio, ¿no? ¿Qué significa? Son transparentes, se escriben igual en castellano. Zukunft, futuro. Die Zukunft. Ans también, facilísimo, ¿no? Die Substanz, die Toleranz, etc. Schaft, die Wissenschaft, Eigenschaft. Wissenschaft es ciencia. Ciencia. Eigenschaft es propiedad, cualidad. Einbildungskraft, esta que les gusta a los kantianos, ¿no? A los kantianos de Leucianos. Imaginación, como hay otra palabra para imaginación que es Vorstellung, que también estaría dentro de la una primera categoría que vimos acá, ¿no? Si yo le digo Vorstellung, les digo cuál es el género, obviamente die Vorstellung, ¿no? La imaginación, como también esa capacidad de representación, esta es como facultad de crear imágenes, en ese sentido de imaginación. Después con Tion, acá para los fenomenólogos, reducción, emoción, definición, para los que no les gusta la fenomenología. Das Positivismus, lo que les decía, las corrientes filosóficas, pragmatismus, realismus, aristotelismus, skepticismus. Estas son das, no sé por qué las puse acá, estas siempre van con das. Bueno, en el próximo video voy a entrar un poquito en la cuestión de los plurales, porque no los quiero saturar tampoco. Sé que es un montón de gramática. Creo que a la gran mayoría de los que por ahí pueden tener un interés en alemán, y esto me parece que está perfectamente bien, les van a interesar estos primeros videos y por ahí lo que viene después ya de traducción por ahí no les sirve porque no se quieren especializar en la filosofía alemana, qué sé yo, pero digo, estos primeros videos son pesados. Si tienen paciencia, creo que es lo que les va a servir en el futuro, ¿no? Saber, bueno, estas cuestiones de los sustantivos, por ahí poder identificar palabras que son importantes, saber que se escriben en mayúscula, es decir, tengan paciencia con estos primeros videos porque está
la información más útil para el grosso del público. Y después para los que ya tengan más interés y quieran entrar ya en las cuestiones de la traducción, es asimilar toda esta data y después ya entrar a la parte más linda de los textos, donde está ya aplicado, y creo que les va a gustar. Yo por lo menos disfruté haciendo los videos, que como les dije ya los tengo subidos, así que tengan paciencia. Bueno, seguimos entonces en el próximo video.